Guión. ¿Cómo Spinoza demostró que los textos sagrados fueron creados por humanos? ¿Te has preguntado alguna vez si los textos más sagrados de la humanidad realmente fueron escritos por inspiración divina? ¿O si, en realidad, fueron creados por mentes humanas extraordinarias, pero completamente terrenales? Hoy vamos a explorar una de las investigaciones más revolucionarias y controvertidas de la historia intelectual occidental. En el siglo XVII, un filósofo judío de origen portugués que vivía en Ámsterdam desarrolló un método científico tan preciso que logró demostrar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los textos religiosos. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió fue tan explosivo que fue expulsado de su comunidad religiosa y perseguido por el resto de su vida. ¿Pero qué fue exactamente lo que encontró? ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVII, sin las herramientas arqueológicas modernas, sin computadoras, sin bases de datos lingüísticas, demostrar de manera tan contundente que los textos del Pentateuco no pudieron haber sido escritos por Moisés? Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás disfrutando de este contenido. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta increíble historia. Te aseguro que lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la historia de las religiones. Y cuando termines de ver este video, por favor compártelo con al menos un amigo, porque esta información necesita llegar a más personas. La verdadera realidad de cómo se formaron nuestros textos sagrados es algo que todos deberían conocer. El rebelde que cambió la historia. Ámsterdam, 27 de julio de 1656. Un joven de apenas 23 años camina lentamente hacia la sinagoga portuguesa de la ciudad. No sabe que este será el último día que pisará ese lugar sagrado. No sabe que en pocas horas será pronunciado contra él uno de los documentos de excomunión más duros y definitivos de la historia del judaísmo. Su nombre, Baruch Spinoza. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer un castigo tan severo? ¿Había cometido algún crimen? ¿Había robado? ¿Había matado a alguien? No. Su único crimen había sido pensar de manera diferente, pensar con libertad y sobre todo atreverse a cuestionar algo que nadie había cuestionado antes de manera tan sistemática y científica. Baruch Spinoza había nacido en 1632 en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la persecución en Portugal. Su familia formaba parte de esa comunidad extraordinaria de judíos portugueses que había encontrado refugio en los Países Bajos, donde gozaban de una libertad religiosa relativamente inusual para la época. ¿Te imaginas lo que debía sentir un niño judío creciendo en Ámsterdam en esos años? La ciudad era un hervidero de ideas, comercio y diversidad cultural. Era uno de los pocos lugares en Europa donde diferentes religiones podían coexistir sin matarse mutuamente. Los judíos portugueses habían traído consigo no solo su fe ancestral, sino también una tradición intelectual extraordinariamente rica. El padre de Spinoza, Miguel, era un comerciante próspero que se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación tradicional judía disponible. El joven Baruch estudió hebreo, arameo, latín y por supuesto los textos sagrados. Desde muy temprana edad mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando una mente brillante y cuestionadora se encuentra con textos que se supone que deben aceptarse sin cuestionamiento? ¿Qué sucede cuando alguien con formación en múltiples idiomas comienza a notar inconsistencias en los textos que se supone que son perfectos y de origen divino? Spinoza comenzó a estudiar no solo los textos judíos tradicionales, sino también filosofía moderna. Leyó a Descartes, a Bacon, a otros pensadores que estaban desarrollando nuevos métodos para investigar la realidad. Y entonces comenzó a aplicar estos métodos a algo que nadie había sometido antes a escrutinio científico:
los textos bíblicos. ¿Puedes imaginar la emoción y al mismo tiempo el terror que debió sentir cuando comenzó a descubrir las primeras inconsistencias? La adrenalina de estar descubriendo algo completamente nuevo, mezclada con el miedo de estar cuestionando las bases mismas de su fe y su comunidad. La comunidad judía de Ámsterdam no era cualquier comunidad. Eran refugiados que habían sufrido persecución durante generaciones. Habían visto a sus ancestros quemados en la hoguera por la Inquisición. Habían perdido fortunas, familias enteras, siglos de vida comunitaria. Su fe no era solo una cuestión personal, era literalmente lo único que les había permitido sobrevivir como pueblo durante 2000 años de persecución. Y aquí llega este joven, brillante sí, pero joven al fin, y comienza a sugerir que tal vez, solo tal vez, los textos más sagrados de su tradición no eran exactamente lo que se creía que eran. ¿Puedes entender por qué esto causó tanto horror? Los ancianos de la comunidad intentaron primero razonar con él. Le rogaron que mantuviera silencio. Le ofrecieron dinero. Le prometieron posiciones de prestigio si simplemente dejaba de hacer estas preguntas tan peligrosas. Pero Spinoza no podía detenerse. Una vez que una mente verdaderamente científica descubre un método para llegar a la verdad, es imposible que se detenga solo porque la verdad sea incómoda. ¿Pero qué había descubierto exactamente? ¿Cuáles eran estas inconsistencias tan terribles que estaba encontrando en los textos sagrados? Primero, había comenzado a notar problemas lingüísticos. El hebreo de ciertos pasajes del Pentateuco no era el hebreo que se hablaba en la época de Moisés. Contenía palabras, expresiones y construcciones gramaticales que solo aparecieron siglos después. Era como si alguien tratara de hacer pasar un texto escrito en español moderno como si hubiera sido escrito por el Cid campeador. Segundo, había inconsistencias históricas imposibles de explicar. El texto hablaba de lugares que no existían en la época de Moisés. Mencionaba reyes y acontecimientos que ocurrieron cientos de años después de la supuesta fecha de composición. Tercero, y esto era lo más devastador, había encontrado duplicaciones y contradicciones internas que sugerían claramente que diferentes personas habían escrito diferentes partes del texto y que luego alguien más las había compilado de manera no siempre exitosa. El día de su excomunión, los líderes de la comunidad leyeron un documento que es escalofriante hasta el día de hoy. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Te imaginas el impacto psicológico de escuchar estas palabras cuando tienes apenas 23 años? De ser expulsado no solo de tu comunidad religiosa, sino prácticamente de todo tu mundo social y familiar. Pero aquí viene lo extraordinario. En lugar de quebrantarse, en lugar de retractarse para poder regresar a la seguridad de su comunidad, Spinoza decidió que la búsqueda de la verdad era más importante que la comodidad social. Decidió continuar con sus investigaciones sin importar el costo personal. El método que cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede demostrar científicamente que un texto antiguo no fue escrito por quien dice haberlo escrito? ¿Cómo es posible que un hombre del siglo XVII, sin computadoras, sin internet, sin bases de datos lingüísticas, pudiera desarrollar un método tan preciso que sus conclusiones siguen siendo válidas más de 350 años después? La genialidad de Spinoza no estuvo solo en sus descubrimientos, sino en el método que desarrolló para llegar a ellos. Por primera vez en la historia, alguien aplicó principios científicos rigurosos al estudio de los textos sagrados, y lo que encontró fue tan revolucionario que cambió para siempre nuestra comprensión de cómo se formaron las religiones. Spinoza comprendió algo fundamental.
Si los textos bíblicos realmente habían sido escritos por inspiración divina, deberían ser perfectos, consistentes, sin contradicciones internas y sin errores históricos o lingüísticos. Si encontraba estos problemas de manera sistemática, eso sería evidencia de que los textos tenían origen humano. Pero ¿cómo proceder? Spinoza desarrolló lo que hoy llamaríamos análisis textual comparativo. Comenzó a estudiar cada libro del Pentateuco no como textos sagrados que debían aceptarse por fe, sino como documentos históricos que podían analizarse con las mismas herramientas que se usaban para estudiar cualquier otro texto antiguo. Primero, el análisis lingüístico. Spinoza era un experto en hebreo, arameo y latín. Conocía también griego y, por supuesto, holandés y español. Esta competencia en múltiples idiomas le permitió hacer algo que muy pocos de sus contemporáneos podían hacer: rastrear la evolución del hebreo a través de los siglos. ¿Y qué descubrió que lo dejó completamente asombrado? Que el hebreo del Pentateuco no era uniforme. Había secciones escritas en un hebreo muy arcaico, otras en un hebreo más moderno, y algunas partes que claramente habían sido escritas siglos después de la época de Moisés. Por ejemplo, encontró que ciertas palabras para designar objetos, animales o conceptos no existían en hebreo en la época de Moisés, sino que habían sido prestadas de otros idiomas o habían evolucionado lingüísticamente siglos más tarde. Era como encontrar la palabra Internet en un supuesto manuscrito de Cervantes. Pero el análisis lingüístico era solo el comienzo. Spinoza también desarrolló lo que podríamos llamar análisis de consistencia interna. Comenzó a hacer listas sistemáticas de todas las contradicciones que encontraba dentro de los textos. ¿Y sabes qué encontró? Relatos duplicados del mismo evento, pero con detalles completamente diferentes e irreconciliables. Por ejemplo, encontró dos versiones diferentes de la creación del mundo, dos versiones diferentes del diluvio, múltiples versiones de ciertos episodios de la vida de los patriarcas, cada una con detalles que contradecían directamente a las otras. ¿Cómo podía ser esto posible si todo había sido escrito por la misma persona bajo inspiración divina? ¿Acaso Dios se había contradecido a sí mismo? ¿O había olvidado lo que había inspirado anteriormente? Spinoza también desarrolló análisis histórico-contextual. Comenzó a estudiar no solo lo que decían los textos, sino cuándo podían haber sido escritos realmente, basándose en las referencias históricas, geográficas y culturales que contenían. ¿Y qué descubrió que lo dejó sin aliento? Que muchos pasajes del Pentateuco hacían referencia a eventos, lugares, instituciones que no existían en la época de Moisés, sino que habían surgido siglos después. Por ejemplo, encontró referencias a los reyes de Israel en pasajes que supuestamente habían sido escritos antes de que Israel tuviera reyes. Encontró menciones de lugares que habían recibido sus nombres siglos después de Moisés. Encontró alusiones a instituciones religiosas y políticas que solo se desarrollaron durante y después del exilio babilónico. Era como encontrar una referencia a los Estados Unidos de América en un supuesto texto de Julio César, o una mención del coronavirus en una carta de Napoleón. Pero tal vez el descubrimiento más impactante de Spinoza fue su análisis estilístico. Al estudiar cuidadosamente el estilo de escritura de diferentes secciones del Pentateuco, descubrió algo extraordinario. No todas las partes habían sido escritas por la misma persona. Había diferencias marcadas en vocabulario, en construcción de frases, en preocupaciones temáticas, en perspectiva teológica. ¿Cómo era esto posible? Spinoza desarrolló una teoría que era tan lógica como revolucionaria. El Pentateuco no había sido escrito por una sola persona, sino que era una compilación de múltiples fuentes, diferentes tradiciones orales y escritas que habían sido reunidas y editadas por escribas posteriores, probablemente durante o después del exilio babilónico. ¿Puedes imaginar el impacto intelectual de este descubrimiento? Era como descubrir que la Ilíada y la Odisea no habían sido escritas por Homero,
sino que eran compilaciones de múltiples tradiciones orales reunidas por editores posteriores. Excepto que esto era mucho más explosivo porque no se trataba de literatura épica, sino de los textos fundacionales de las religiones monoteístas. Spinoza también notó algo más. Muchos de los relatos bíblicos seguían patrones narrativos típicos de las mitologías del antiguo Oriente Medio. Las historias de diluvios universales, de héroes abandonados que se convierten en líderes, de revelaciones divinas en montañas sagradas, de códigos legales entregados por los dioses, no eran únicas del judaísmo, sino que aparecían en múltiples culturas de la región. ¿Qué implicaba esto? Que los textos bíblicos, lejos de ser revelaciones únicas y sobrenaturales, formaban parte de una tradición literaria y religiosa más amplia, compartida por múltiples pueblos del antiguo Oriente Medio. Pero el método de Spinoza incluía un elemento más: el análisis de motivaciones. Se preguntó no solo cómo habían sido escritos estos textos, sino por qué. ¿Qué propósitos políticos, sociales y religiosos podían haber motivado su composición? ¿Y qué encontró? Que muchas de las leyes y narrativas del Pentateuco servían claramente a intereses específicos, legitimaban el poder de ciertas familias sacerdotales, justificaban la conquista de ciertos territorios, establecían jerarquías sociales que beneficiaban a grupos particulares. ¿Era posible que estos textos hubieran sido creados, al menos en parte, para servir a propósitos muy terrenales de poder político y control social? Spinoza se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más grande que simples inconsistencias textuales. Estaba descubriendo los procesos humanos, completamente humanos, a través de los cuales se habían formado los textos más sagrados de la civilización occidental, demoliendo el mito de Moisés. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo extraordinario que sería que una sola persona hubiera escrito los 5 primeros libros de la Biblia? Estaríamos hablando de alguien que habría tenido que ser a la vez legislador, historiador, poeta, teólogo, genealogista y profeta. Alguien capaz de crear un sistema legal completo, narrar la historia desde la creación del mundo hasta su propia época y establecer los fundamentos teológicos de una religión que duraría milenios. Pero Spinoza se hizo una pregunta aún más básica. ¿Es siquiera posible que Moisés haya escrito estos textos? Y cuando comenzó a investigar esta pregunta con su método científico, lo que encontró fue tan demoledor que cambió para siempre nuestra comprensión de estos textos fundamentales. El primer problema que identificó Spinoza era lo que podríamos llamar la paradoja del narrador omnisciente. Los textos del Pentateuco están escritos desde una perspectiva que ve toda la historia de Israel desde una distancia temporal considerable. El narrador conoce el final de la historia, sabe cómo van a desarrollarse los acontecimientos, tiene una perspectiva panorámica que solo es posible después de que los eventos han concluido. Pero ¿cómo podía Moisés, viviendo en medio de los acontecimientos, tener esta perspectiva retrospectiva? ¿Cómo podía conocer desarrollos históricos que ocurrirían siglos después de su muerte? Spinoza encontró decenas de pasajes donde esto era evidente. Por ejemplo, el texto habla de los reyes que reinaron en Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. ¿Cómo podía Moisés, que vivió antes de la monarquía israelita, escribir sobre reyes que existirían antes de reyes israelitas que aún no existían en su época? O considere este pasaje extraordinario. En aquel tiempo, los cananeos estaban en la tierra. ¿Por qué usar el tiempo pasado? ¿Por qué decir estaban en lugar de están? Claramente, este pasaje fue escrito en una época en que los cananeos ya no estaban en la tierra, es decir, después de la conquista y establecimiento israelita. Pero tal vez el ejemplo más obvio era la descripción de la propia muerte de Moisés, narrada en primera persona como si Moisés estuviera describiendo su propio funeral. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte y sepultura con tanto detalle? Spinoza también identificó lo que llamó anacronismos culturales imposibles.
Los textos del Pentateuco mencionan costumbres, instituciones y objetos que no existían en la época de Moisés, sino que se desarrollaron siglos después. Por ejemplo, encontró referencias detalladas al Templo de Jerusalén y a rituales específicos que solo se desarrollaron durante la época de Salomón o incluso después. Encontró menciones de ciudades que fueron fundadas siglos después de Moisés. Encontró alusiones a desarrollos políticos y religiosos que pertenecían claramente a épocas posteriores. ¿Cómo podía Moisés describir con tanto detalle instituciones que no existirían hasta siglos después de su muerte? Tenía una máquina del tiempo, o más bien estos textos fueron escritos por personas que vivían en épocas en las que estas instituciones ya existían. Pero el análisis de Spinoza fue aún más profundo. Descubrió que dentro del Pentateuco había múltiples capas de composición, como si diferentes autores en diferentes épocas hubieran contribuido a la formación final del texto. Identificó, por ejemplo, secciones que claramente habían sido escritas durante el exilio babilónico porque reflejaban las preocupaciones y el lenguaje específicos de esa época. Otras secciones parecían haber sido escritas durante el período de los reyes, porque sus preocupaciones teológicas y políticas correspondían a esos contextos. ¿Y sabes qué fue lo más impactante de todo? Spinoza descubrió que muchas de las historias del Pentateuco no eran narrativas históricas en el sentido moderno, sino lo que podríamos llamar historia mítica o historia teológica. Eran relatos creados para transmitir significados religiosos y establecer identidad nacional, no para registrar eventos históricos con precisión cronológica. Por ejemplo, analizó las genealogías bíblicas y descubrió que no eran listas históricas reales, sino construcciones simbólicas diseñadas para conectar diferentes épocas y establecer legitimidad ancestral. Los números tenían significados simbólicos, las generaciones estaban estilizadas, los patrones narrativos seguían fórmulas literarias. ¿Qué implicaba todo esto? Que la figura de Moisés, autor, era en sí misma una construcción literaria. El Moisés histórico, si existió, había sido transformado en una figura legendaria a la cual se atribuían textos que en realidad habían sido escritos por múltiples autores a lo largo de siglos. Spinoza propuso entonces una teoría revolucionaria. Los textos del Pentateuco eran el resultado de un largo proceso de composición, compilación y edición que había durado siglos. Diferentes tradiciones tribales, diferentes escuelas sacerdotales, diferentes contextos históricos habían contribuido a la formación de estos textos. Pero ¿quiénes habían sido los verdaderos autores? Spinoza sugirió que probablemente habían sido escribas y sacerdotes trabajando durante y después del exilio babilónico, que habían reunido tradiciones orales y textos fragmentarios más antiguos para crear una narrativa nacional coherente que pudiera servir para reconstruir la identidad judía después de la catástrofe del exilio. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era este planteamiento? Spinoza estaba sugiriendo que los textos más sagrados del judaísmo y el cristianismo no eran revelaciones divinas atemporales, sino productos humanos, creados en contextos históricos específicos para propósitos humanos específicos. Pero su análisis fue aún más lejos. Spinoza se dio cuenta de que una vez que se aceptaba que estos textos tenían origen humano, había que preguntarse por las motivaciones de sus autores. ¿Por qué habían creado estas narrativas? ¿Qué propósitos servían? ¿Y qué encontró? Que muchas de las leyes y relatos del Pentateuco servían claramente a intereses políticos y sociales específicos. Legitimaban el poder de ciertas familias sacerdotales, justificaban la conquista de territorios específicos, establecían jerarquías sociales que beneficiaban a grupos particulares, creaban una identidad nacional distintiva que podía resistir la asimilación cultural. En otras palabras, Spinoza descubrió que estos textos sagrados habían sido, entre otras cosas, instrumentos de poder político y construcción nacional.
no eran revelaciones puras caídas del cielo, sino creaciones humanas sofisticadas, diseñadas para servir a propósitos muy terrenales. ¿Significa esto que Spinoza demostró que Moisés inventó a Dios? No exactamente. Lo que Spinoza demostró fue algo aún más profundo, que los textos que presentaban cierta imagen de Dios habían sido creados por seres humanos y que por lo tanto esa imagen divina reflejaba tanto las aspiraciones más elevadas como las limitaciones e intereses específicos de sus creadores humanos. Esto no eliminaba necesariamente la posibilidad de lo divino, pero sí mostraba que nuestro conocimiento de lo divino estaba mediado por procesos completamente humanos de creación textual, interpretación y transmisión cultural. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revolución intelectual? Spinoza no solo había cuestionado la autoría de unos textos antiguos, había desarrollado un método para entender cómo los seres humanos crean sus textos sagrados, cómo construyen sus imágenes de lo divino, cómo usan la religión para propósitos políticos y sociales. Había abierto la puerta a una comprensión completamente nueva de la religión como fenómeno humano, cultural e histórico. Y las implicaciones de este descubrimiento seguirían reverberando a través de los siglos, transformando para siempre nuestra comprensión de la relación entre fe, razón, política y poder. Si los textos más sagrados de la humanidad realmente fueron escritos por inspiración divina, o si tal vez, solo tal vez, fueron creados por mentes humanas extraordinarias con propósitos muy específicos. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la religión, la fe y la naturaleza misma de lo sagrado. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? Y si estás en el celular, podrías darle like a este video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta información tan importante. En el siglo XVII, un filósofo judío holandés se atrevió a hacer algo que nadie antes había osado: aplicar el método científico a los textos bíblicos. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió no solo lo llevó a ser expulsado de su comunidad religiosa, sino que sentó las bases para una revolución intelectual que aún hoy provoca debates acalorados en universidades, iglesias y sinagogas de todo el mundo. ¿Pero qué encontró exactamente Spinoza que fue tan controversial? ¿Y por qué sus descubrimientos siguen siendo relevantes más de 350 años después? Prepárate para un viaje intelectual que desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes de los textos sagrados. La naturaleza humana de la revelación. ¿Alguna vez has notado cómo diferentes profetas parecen tener estilos completamente distintos de escritura? ¿Te has preguntado por qué algunos textos bíblicos suenan como poesía épica mientras otros parecen listas de leyes administrativas? Spinoza fue el primero en hacer estas preguntas de manera sistemática y lo que encontró fue revolucionario. Cuando Spinoza analizó los textos proféticos con la misma rigurosidad que un científico examina un experimento, descubrió algo extraordinario. Cada profeta escribía de una manera que reflejaba perfectamente su personalidad, su educación, su contexto cultural y, más importante aún, sus limitaciones humanas. ¿Cómo podía ser esto posible si realmente estaban recibiendo dictado directo del Todopoderoso? Piénsalo por un momento. Si Dios realmente hubiera dictado estos textos palabra por palabra, no esperaríamos encontrar un estilo uniforme, un conocimiento que trasciende las limitaciones de la época, una sabiduría que va más allá de lo que cualquier ser humano podría concebir, pero eso no es lo que encontramos. En cambio, lo que vemos son textos que reflejan exactamente el nivel de conocimiento científico, histórico y cultural de sus respectivas épocas. Tomemos, por ejemplo, las descripciones cosmológicas en los textos bíblicos. ¿Por qué estos libros supuestamente divinos describen un universo con la Tierra como centro, rodeada de una cúpula sólida donde están colgadas las estrellas?
¿Por qué no encontramos ni una sola descripción que vaya más allá del conocimiento astronómico disponible en el antiguo Medio Oriente? Si estos textos realmente fueran de origen divino, ¿no deberían contener al menos algún conocimiento que estuviera siglos adelantado a su tiempo? Spinoza notó algo aún más revelador. Cada profeta interpretaba las experiencias místicas a través del filtro de su propia personalidad y circunstancias. Los profetas más educados producían textos más sofisticados, mientras que aquellos de trasfondos más simples escribían de manera más directa. Los que vivían en tiempos de guerra hablaban constantemente de conflictos y victorias militares, mientras que los de períodos de paz se enfocaban en temas de justicia social y prosperidad. ¿No te parece extraño que un Dios todopoderoso necesitara ajustar su mensaje al nivel educativo y las circunstancias personales de cada profeta? ¿No sería más lógico que un ser supremo pudiera comunicarse de manera clara y directa, sin depender de las limitaciones cognitivas y culturales de intermediarios humanos? Pero hay algo aún más revelador. Spinoza descubrió que muchos textos proféticos contienen errores factual sobre historia, geografía y ciencias naturales, errores que eran perfectamente comprensibles para alguien de esa época, pero que son difíciles de explicar si realmente provinieran de una fuente omnisciente. ¿Y qué hay de las contradicciones? Si examinas cuidadosamente los textos bíblicos, encontrarás cientos de inconsistencias menores y mayores, diferentes versiones del mismo evento, cronologías que no coinciden, genealogías contradictorias, leyes que se contradicen entre sí. ¿Cómo puede un Dios perfecto producir textos imperfectos? La respuesta de Spinoza era radical, pero lógica. Estos no son errores divinos, son evidencias de autoría humana. Son las huellas dactilares de múltiples autores, editores y compiladores trabajando a lo largo de siglos, cada uno con su propia agenda, perspectiva y nivel de conocimiento. Pero quizás el descubrimiento más devastador de Spinoza fue la naturaleza profundamente cultural y temporalmente específica de las leyes religiosas. ¿Por qué un Dios eterno se preocuparía tanto por regulaciones sobre tipos específicos de tela, preparación de alimentos y rituales que solo tenían sentido en el contexto de sociedades nómadas del desierto hace 3000 años? ¿No es más probable que estas leyes fueran creadas por líderes humanos inteligentes que entendían la importancia de la cohesión social, la identidad grupal y la supervivencia práctica en condiciones muy específicas? Las leyes dietéticas, por ejemplo, tenían perfecta lógica en un contexto donde la refrigeración no existía y ciertas carnes podían causar enfermedades graves si no se preparaban correctamente. Spinoza argumentaba que los profetas eran intérpretes brillantes de la experiencia humana, no receptores pasivos de dictado divino. Eran personas extraordinariamente sensibles a las necesidades espirituales y sociales de su tiempo, capaces de articular en lenguaje poético y memorable las aspiraciones más profundas de sus pueblos. Pero esto ¿los hace menos valiosos? ¿Reconocer la humanidad de estos textos disminuye su importancia? Spinoza argumentaba exactamente lo contrario. Al reconocer estos textos como productos de la genialidad humana en su máxima expresión, los honramos de la manera más profunda posible. Piénsalo así. ¿No es más impresionante que seres humanos, con todas sus limitaciones, hayan podido crear narrativas tan poderosas, tan duraderas, tan capaces de inspirar a millones de personas a través de milenios? ¿No es la capacidad humana de concebir lo divino, de articular lo inefable, de crear significado a partir del caos, algo verdaderamente sagrado en sí mismo? La revolución de Spinoza no fue destruir lo sagrado, sino reubicarlo. En lugar de buscar lo divino en textos supuestamente dictados desde el cielo, nos invitó a encontrar lo sagrado en la extraordinaria capacidad humana de crear belleza, significado y trascendencia a través del lenguaje, la narrativa y la imaginación moral. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la espiritualidad? Si los textos sagrados son creaciones humanas, ¿significa que no tienen autoridad moral?
¿O significa que su autoridad proviene de algo aún más profundo que el dictado divino? Su capacidad de resonar con las experiencias universales del alma humana, consecuencias teológicas explosivas. ¿Puedes imaginar el terremoto intelectual que provocaron estas ideas? ¿Te das cuenta de cómo las conclusiones de Spinoza no solo cuestionaban algunos detalles menores de la doctrina religiosa, sino que amenazaban con derribar todo el edificio teológico occidental? Déjame preguntarte, ¿qué hora es donde te encuentras ahora mismo? ¿Es de día o de noche? Porque lo que estás a punto de escuchar podría mantenerte despierto durante horas, reflexionando sobre las implicaciones de estas ideas revolucionarias. Si Spinoza tenía razón, si los textos bíblicos realmente fueron escritos por seres humanos y no dictados por Dios, entonces ¿cuál era la base de la autoridad de las iglesias y sinagogas? Durante más de 1000 años, las instituciones religiosas habían basado su poder en la premisa de que poseían textos de origen divino, interpretaciones autorizadas de la palabra de Dios, acceso privilegiado a la verdad absoluta. Pero ¿qué sucede cuando se revela que esos textos son, por más extraordinarios que sean, productos de la imaginación y sabiduría humana? ¿Sobre qué base pueden las instituciones religiosas reclamar autoridad única sobre la verdad moral y espiritual? La crisis era aún más profunda. Si los textos sagrados no eran infalibles, si contenían errores, contradicciones y limitaciones culturales, entonces, ¿cómo podían servir como base para sistemas legales enteros? Durante siglos, reyes y gobiernos habían justificado sus leyes y políticas afirmando que se basaban en mandatos divinos contenidos en textos sagrados. ¿Qué legitimidad tenían ahora esas afirmaciones? Pero Spinoza fue aún más lejos. Su análisis no solo cuestionaba la autoridad de textos específicos, sino que desafiaba la naturaleza misma de nuestros conceptos sobre Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las descripciones de Dios en los textos religiosos lo presentan con características tan marcadamente humanas? Piénsalo. El Dios del Antiguo Testamento se enoja, se arrepiente, cambia de opinión, tiene favoritos, se venga de sus enemigos, forma alianzas políticas. ¿No son estas características profundamente humanas? ¿Por qué un ser infinito, eterno y perfecto tendría emociones tan volátiles y comportamientos tan humanos? Spinoza argumentaba que esto no era coincidencia. Los seres humanos, incapaces de concebir lo verdaderamente infinito, inevitablemente proyectan sus propias características en sus concepciones de lo divino. Cada cultura, cada época, cada grupo social crea un Dios que refleja sus propios valores, temores, aspiraciones y limitaciones. ¿No es fascinante cómo el Dios de los textos bíblicos parece preocuparse por exactamente las mismas cosas que preocupaban a las sociedades del antiguo Medio Oriente? ¿Por qué este Dios supuestamente universal tiene opiniones tan específicas sobre prácticas culturales que solo tenían sentido en contextos muy particulares de tiempo y lugar? La respuesta de Spinoza era radical. No es que Dios tenga estas características limitadas, sino que los seres humanos, al intentar comprender lo incomprensible, necesariamente lo reducen a términos que pueden entender. Es como si tratáramos de explicar la mecánica cuántica usando solo conceptos de la física clásica. Inevitablemente terminamos con aproximaciones imperfectas que distorsionan la realidad que intentamos describir. ¿Pero qué significa esto para la existencia misma de Dios? ¿Estaba Spinoza argumentando que Dios no existe? Aquí es donde su filosofía se vuelve verdaderamente fascinante y compleja. Spinoza no negaba la existencia de lo divino, pero argumentaba que nuestras concepciones tradicionales de Dios estaban tan limitadas por nuestras perspectivas humanas que eran más obstáculos que ayudas para comprender la verdadera naturaleza de la realidad última. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico sentado en un trono celestial, tomando decisiones arbitrarias sobre el destino humano. En cambio, Dios era la sustancia misma del universo, las leyes naturales que gobiernan toda la existencia,
la racionalidad inherente en la estructura de la realidad. Dios no estaba separado de la naturaleza. Dios era la naturaleza, entendida en su totalidad más completa y profunda. Puedes ver cómo esta concepción revoluciona completamente nuestra comprensión de la relación entre lo sagrado y lo secular. Si Dios es la naturaleza misma, entonces estudiar ciencia se convierte en una forma de adoración. Comprender las leyes del universo es una práctica espiritual y la búsqueda de conocimiento racional es un camino hacia lo divino. Pero las implicaciones eran aún más radicales. Si Dios no es un ser personal que interviene milagrosamente en los asuntos humanos, entonces, ¿qué sentido tienen las oraciones de petición? ¿Por qué realizar rituales para apaciguar a una deidad? ¿Cuál es el propósito de las instituciones religiosas que prometen ser intermediarios entre los humanos y lo divino? Spinoza no estaba tratando de destruir la religión, sino de purificarla. Argumentaba que la verdadera religión no debería basarse en el miedo a un Dios vengativo o en la esperanza de recompensas sobrenaturales, sino en el amor intelectual hacia la realidad suprema, en la comprensión racional de nuestro lugar en el cosmos, en la práctica de virtudes que fluyen naturalmente de esta comprensión. ¿Pero qué hay de la moralidad? Si no hay un Dios personal que emite comandos morales, ¿sobre qué base podemos distinguir entre el bien y el mal? Esta fue una de las acusaciones más fuertes contra Spinoza, que su filosofía inevitablemente llevaría al relativismo moral y al colapso de la civilización. La respuesta de Spinoza era sofisticada. Argumentaba que la moralidad no necesita basarse en comandos divinos arbitrarios para tener validez universal. En cambio, la ética puede derivarse de la comprensión racional de la naturaleza humana y de lo que realmente contribuye al florecimiento y la felicidad genuina. ¿No es más sólida una moralidad basada en la comprensión racional de las consecuencias de nuestras acciones que una basada en el miedo al castigo divino? ¿No es más auténtica una virtud que surge del entendimiento que una que se practica por temor o por expectativa de recompensa? Para Spinoza, las virtudes más altas, la compasión, la justicia, la sabiduría, el coraje, fluyen naturalmente de una comprensión correcta de la realidad. No necesitamos que un Dios externo nos ordene ser compasivos. La compasión surge espontáneamente cuando comprendemos realmente nuestra interconexión fundamental con todos los seres. Pero ¿cómo reaccionó el mundo religioso a estas ideas tan radicales? ¿Estaban preparadas las instituciones religiosas para considerar seriamente estos cuestionamientos fundamentales? La respuesta fue, como te podrás imaginar, explosiva. La reacción del mundo religioso. Puedes imaginar el pánico que se extendió por las comunidades religiosas de Europa cuando las ideas de Spinoza comenzaron a circular. Te das cuenta de que no estamos hablando de críticas menores a detalles doctrinales, sino de un cuestionamiento completo de los fundamentos mismos sobre los cuales se habían construido siglos de tradición religiosa. Si estás disfrutando este contenido, podrías compartirlo con un amigo que necesite conocer esta información. Es importante que más personas entiendan la verdadera historia detrás de estos debates que aún hoy dividen a la humanidad. La primera reacción fue, como era de esperarse, de horror absoluto y negación categórica. ¿Cómo se atrevía este joven filósofo a cuestionar textos que habían sido venerados durante milenios? ¿Con qué autoridad se permitía desafiar la sabiduría de generaciones de eruditos religiosos, santos y místicos? Las autoridades judías de Ámsterdam actuaron con una velocidad y severidad que revelaba la profundidad de su alarma. No se limitaron a excomulgar a Spinoza de manera rutina, como había sucedido con otros disidentes menores. El herem pronunciado contra él fue uno de los más severos en la historia de la comunidad judía europea.
¿Por qué esta reacción tan extrema? La respuesta es que las autoridades religiosas entendían perfectamente las implicaciones de las ideas de Spinoza. No estaban lidiando con un hereje tradicional que simplemente interpretaba algunos pasajes de manera diferente. Estaban enfrentando a alguien que había desarrollado una metodología que podía aplicarse sistemáticamente a cualquier texto religioso, en cualquier tradición, con resultados igualmente devastadores para las afirmaciones de autoridad divina. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Si los métodos de Spinoza eran válidos, entonces no solo los textos judíos estaban en cuestión, sino también los cristianos y, por extensión lógica, cualquier tradición religiosa que basara su autoridad en textos supuestamente revelados. Las implicaciones no se limitaban a una sola fe, sino que amenazaban el concepto mismo de revelación divina. La comunidad cristiana respondió con igual alarma, aunque su reacción fue más compleja debido a las divisiones internas del cristianismo en esa época. Los católicos, con su énfasis en la autoridad de la Iglesia como intérprete única de las Escrituras, vieron en Spinoza una amenaza directa a la autoridad papal. ¿Cómo podía el Papa reclamar autoridad divina para interpretar textos que, según Spinoza, no tenían origen divino en primer lugar? Los protestantes enfrentaban un dilema aún más agudo. Su reforma se había basado en el principio de sola escritura, la idea de que la Biblia por sí sola era suficiente como guía religiosa. Pero ¿qué sucedía si esa misma Biblia resultaba ser una colección de textos humanos, compilados y editados a lo largo de siglos con propósitos políticos y sociales específicos? ¿Puedes imaginar las crisis de fe individuales que debieron provocar estas ideas? Piensa en creyentes devotos que habían basado toda su comprensión del mundo, toda su estructura moral, toda su esperanza de trascendencia en la convicción de que poseían textos de origen divino. ¿Qué significaba descubrir que esos textos eran, por más valiosos que fueran, productos de la genialidad humana? Pero la reacción no fue uniformemente negativa. En círculos intelectuales más abiertos, las ideas de Spinoza comenzaron a generar debates fascinantes. Algunos eruditos, especialmente aquellos con formación en métodos históricos y filológicos, comenzaron a reconocer la validez de muchas de sus observaciones, incluso si no estaban preparados para aceptar todas sus conclusiones. ¿No es interesante cómo la verdad tiene una manera de abrirse camino gradualmente, incluso cuando las instituciones establecidas se resisten con toda su fuerza? Las ideas de Spinoza eran demasiado bien fundamentadas, demasiado coherentes, demasiado explicativas de fenómenos que los eruditos habían notado, pero no se habían atrevido a investigar sistemáticamente. Comenzaron a surgir divisiones internas en las comunidades religiosas. Había quienes defendían la posición tradicional con mayor vehemencia que nunca, pero también había quienes empezaban a preguntarse en privado si tal vez, solo tal vez, era tiempo de reconsiderar algunos supuestos fundamentales que se habían dado por sentado durante siglos. Los argumentos teológicos contra Spinoza fueron inicialmente bastante predecibles. Se apelaba a la tradición. Estos textos han sido aceptados como sagrados durante milenios. ¿Cómo puede un solo individuo cuestionar la sabiduría acumulada de innumerables generaciones? Se apelaba a la fe. La religión trasciende la razón humana. Hay verdades que no pueden ser comprendidas mediante el análisis intelectual. Se apelaba al temor. ¿Qué le sucederá a la sociedad si las personas pierden la fe en la autoridad divina? Pero no reconoces en estos argumentos una cierta desesperación. No revelan que las autoridades religiosas no tenían respuestas intelectuales satisfactorias a los cuestionamientos específicos de Spinoza. En lugar de refutar sus evidencias, se refugiaban en apelaciones a la autoridad y al temor. Algunos intentaron argumentos más sofisticados. Sostenían que incluso si los textos bíblicos habían sido escritos y compilados por seres humanos,
eso no negaba necesariamente la inspiración divina. No podía Dios haber trabajado a través de autores humanos, guiando su trabajo de maneras misteriosas, pero reales. Spinoza tenía respuestas devastadoras para estos argumentos. Si Dios realmente había guiado la composición de estos textos, ¿por qué contenían tantos errores factuales? ¿Por qué reflejaban tan claramente las limitaciones científicas y culturales de sus épocas? ¿Por qué había tantas contradicciones internas? ¿Era Dios tan incompetente como supervisor editorial? Más fundamentalmente, si aceptábamos que Dios podía inspirar textos de maneras tan sutiles e invisibles que eran indistinguibles de la composición puramente humana, entonces, ¿qué nos impedía afirmar inspiración divina para cualquier texto? ¿Por qué no considerar las obras de Homero, Sófocles o Virgilio como igualmente inspiradas? ¿En qué criterios objetivos podríamos basarnos para distinguir entre inspiración genuina y talento humano excepcional? La lógica de Spinoza era implacable. O los textos mostraban evidencias claras de origen sobrenatural, conocimiento que trascendía las posibilidades humanas de la época, ausencia completa de errores, contradicciones o limitaciones culturales, o debían ser considerados como productos de autoría humana por más extraordinarios que fueran. Pero quizás lo más interesante fue cómo algunos pensadores religiosos más creativos comenzaron a ver en las ideas de Spinoza no una amenaza, sino una oportunidad. Si los textos sagrados eran productos de la genialidad humana en su máxima expresión, ¿no los hacía eso aún más admirables en cierto sentido? Algunos comenzaron a argumentar que reconocer la humanidad de estos textos no disminuía su valor espiritual, sino que lo realzaba. ¿No era más impresionante que seres humanos, con todas sus limitaciones, hubieran podido crear narrativas tan poderosas, tan capaces de inspirar transformación moral y experiencia trascendente? Esta perspectiva abría nuevas posibilidades para la interpretación religiosa. En lugar de buscar significado literal en cada pasaje, los lectores podían aproximarse a estos textos como literatura sagrada en el sentido más profundo. Creaciones humanas que tocaban dimensiones universales de la experiencia, que articulaban en lenguaje poético verdades psicológicas y espirituales que trascendían las circunstancias específicas de su composición. Pero ¿cómo evolucionaron estos debates a lo largo de los siglos siguientes? Las ideas de Spinoza simplemente desaparecieron bajo el peso de la oposición institucional o encontraron maneras de influir gradualmente en el pensamiento religioso occidental. Lo que sucedió fue algo fascinante, una transformación lenta pero inexorable de la manera en que incluso los creyentes tradicionales se aproximaban a sus textos sagrados. Aunque muchas instituciones religiosas continuaron defendiendo públicamente posiciones tradicionales en las universidades, en los seminarios, entre eruditos bíblicos, los métodos desarrollados por Spinoza comenzaron a ser aplicados con sofisticación creciente. Te das cuenta de que hoy en día, incluso en seminarios católicos y protestantes conservadores, se enseñan métodos de crítica bíblica que habrían sido considerados heréticos en la época de Spinoza. La diferencia es que ahora se presentan de maneras que intentan ser compatibles con la fe tradicional, pero los métodos en sí mismos derivan directamente del trabajo pionero de Spinoza. La evolución fue gradual pero imparable. Cada generación de eruditos bíblicos construía sobre el trabajo de la anterior, refinando los métodos, acumulando evidencias, desarrollando teorías más sofisticadas sobre la composición y transmisión de textos antiguos. Y en el centro de todo este desarrollo intelectual estaban las intuiciones fundamentales que Spinoza había articulado 3 siglos antes. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Como personas del siglo XXI, enfrentando nuestros propios dilemas sobre la relación entre fe y razón, tradición y modernidad, autoridad espiritual y pensamiento crítico, ¿qué podemos aprender de esta revolución intelectual que Spinoza desarrolló
desató hace tanto tiempo? La respuesta podría sorprenderte. El legado de Spinoza no fue la destrucción de la religión, sino su transformación. No eliminó lo sagrado del mundo humano, sino que nos invitó a encontrarlo en lugares nuevos y más profundos. Su revolución continúa desarrollándose, continúa desafiándonos a pensar más profundamente sobre las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera lección de Spinoza es que la búsqueda honesta de la verdad, sin importar hacia dónde nos lleve, es en sí misma una práctica sagrada, una forma de honrar la extraordinaria capacidad que tenemos los seres humanos de trascender nuestras limitaciones a través del pensamiento, la investigación y el diálogo respetuoso con perspectivas diferentes a las nuestras. Si los textos más sagrados de la humanidad realmente fueron escritos por inspiración divina, o si tal vez, solo tal vez, fueron creados por mentes humanas extraordinarias con propósitos muy específicos, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la religión, la fe y la naturaleza misma de lo sagrado. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? Y si estás en el celular, podrías darle like a este video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta información tan importante. En el siglo XVII, un filósofo judío holandés se atrevió a hacer algo que nadie antes había osado: aplicar el método científico a los textos bíblicos. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió no solo lo llevó a ser expulsado de su comunidad religiosa, sino que sentó las bases para una revolución intelectual que aún hoy provoca debates acalorados en universidades, iglesias y sinagogas de todo el mundo. ¿Pero qué encontró exactamente Spinoza que fue tan controversial? ¿Y por qué sus descubrimientos siguen siendo relevantes más de 350 años después? Prepárate para un viaje intelectual que desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes de los textos sagrados, la naturaleza humana de la revelación. ¿Alguna vez has notado cómo diferentes profetas parecen tener estilos completamente distintos de escritura? ¿Te has preguntado por qué algunos textos bíblicos suenan como poesía épica mientras otros parecen listas de leyes administrativas? Spinoza fue el primero en hacer estas preguntas de manera sistemática, y lo que encontró fue revolucionario. Cuando Spinoza analizó los textos proféticos con la misma rigurosidad que un científico examina un experimento, descubrió algo extraordinario. Cada profeta escribía de una manera que reflejaba perfectamente su personalidad, su educación, su contexto cultural y, más importante aún, sus limitaciones humanas. ¿Cómo podía ser esto posible si realmente estaban recibiendo dictado directo del Todopoderoso? Piénsalo por un momento. Si Dios realmente hubiera dictado estos textos palabra por palabra, no esperaríamos encontrar un estilo uniforme, un conocimiento que trasciende las limitaciones de la época, una sabiduría que va más allá de lo que cualquier ser humano podría concebir. Pero eso no es lo que encontramos. En cambio, lo que vemos son textos que reflejan exactamente el nivel de conocimiento científico, histórico y cultural de sus respectivas épocas. Tomemos, por ejemplo, las descripciones cosmológicas en los textos bíblicos. ¿Por qué estos libros supuestamente divinos describen un universo con la Tierra como centro, rodeada de una cúpula sólida donde están colgadas las estrellas? ¿Por qué no encontramos ni una sola descripción que vaya más allá del conocimiento astronómico disponible en el antiguo Medio Oriente? Si estos textos realmente fueran de origen divino, ¿no deberían contener al menos algún conocimiento que estuviera siglos adelantado a su tiempo? Spinoza notó algo aún más revelador. Cada profeta interpretaba las experiencias místicas a través del filtro de su propia personalidad y circunstancias. Los profetas más educados producían textos más sofisticados, mientras que aquellos de trasfondos más simples escribían de manera más directa.
Los que vivían en tiempos de guerra hablaban constantemente de conflictos y victorias militares, mientras que los de períodos de paz se enfocaban en temas de justicia social y prosperidad. ¿No te parece extraño que un Dios todopoderoso necesitara ajustar su mensaje al nivel educativo y las circunstancias personales de cada profeta? ¿No sería más lógico que un ser supremo pudiera comunicarse de manera clara y directa, sin depender de las limitaciones cognitivas y culturales de intermediarios humanos? Pero hay algo aún más revelador. Spinoza descubrió que muchos textos proféticos contienen errores factual sobre historia, geografía y ciencias naturales. Errores que eran perfectamente comprensibles para alguien de esa época, pero que son difíciles de explicar si realmente provinieran de una fuente omnisciente. ¿Y qué hay de las contradicciones? Si examinas cuidadosamente los textos bíblicos, encontrarás cientos de inconsistencias menores y mayores, diferentes versiones del mismo evento, cronologías que no coinciden, genealogías contradictorias, leyes que se contradicen entre sí. ¿Cómo puede un Dios perfecto producir textos imperfectos? La respuesta de Spinoza era radical, pero lógica. Estos no son errores divinos, son evidencias de autoría humana. Son las huellas dactilares de múltiples autores, editores y compiladores trabajando a lo largo de siglos, cada uno con su propia agenda, perspectiva y nivel de conocimiento. Pero quizás el descubrimiento más devastador de Spinoza fue la naturaleza profundamente cultural y temporalmente específica de las leyes religiosas. ¿Por qué un Dios eterno se preocuparía tanto por regulaciones sobre tipos específicos de tela, preparación de alimentos y rituales que solo tenían sentido en el contexto de sociedades nómadas del desierto hace 3000 años? ¿No es más probable que estas leyes fueran creadas por líderes humanos inteligentes que entendían la importancia de la cohesión social, la identidad grupal y la supervivencia práctica en condiciones muy específicas? Las leyes dietéticas, por ejemplo, tenían perfecta lógica en un contexto donde la refrigeración no existía y ciertas carnes podían causar enfermedades graves si no se preparaban correctamente. Spinoza argumentaba que los profetas eran intérpretes brillantes de la experiencia humana, no receptores pasivos de dictado divino. Eran personas extraordinariamente sensibles a las necesidades espirituales y sociales de su tiempo, capaces de articular en lenguaje poético y memorable las aspiraciones más profundas de sus pueblos. Pero esto ¿los hace menos valiosos? ¿Reconocer la humanidad de estos textos disminuye su importancia? Spinoza argumentaba exactamente lo contrario. Al reconocer estos textos como productos de la genialidad humana en su máxima expresión, los honramos de la manera más profunda posible. Piénsalo así. ¿No es más impresionante que seres humanos, con todas sus limitaciones, hayan podido crear narrativas tan poderosas, tan duraderas, tan capaces de inspirar a millones de personas a través de milenios? ¿No es la capacidad humana de concebir lo divino, de articular lo inefable, de crear significado a partir del caos, algo verdaderamente sagrado en sí mismo? La revolución de Spinoza no fue destruir lo sagrado, sino reubicarlo. En lugar de buscar lo divino en textos supuestamente dictados desde el cielo, nos invitó a encontrar lo sagrado en la extraordinaria capacidad humana de crear belleza, significado y trascendencia a través del lenguaje, la narrativa y la imaginación moral. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la espiritualidad? Si los textos sagrados son creaciones humanas, ¿significa que no tienen autoridad moral? ¿O significa que su autoridad proviene de algo aún más profundo que el dictado divino, su capacidad de resonar con las experiencias universales del alma humana?
consecuencias teológicas explosivas. ¿Puedes imaginar el terremoto intelectual que provocaron estas ideas? ¿Te das cuenta de cómo las conclusiones de Spinoza no solo cuestionaban algunos detalles menores de la doctrina religiosa, sino que amenazaban con derribar todo el edificio teológico occidental? Déjame preguntarte, ¿qué hora es donde te encuentras ahora mismo? ¿Es de día o de noche? Porque lo que estás a punto de escuchar podría mantenerte despierto durante horas, reflexionando sobre las implicaciones de estas ideas revolucionarias. Si Spinoza tenía razón, si los textos bíblicos realmente fueron escritos por seres humanos y no dictados por Dios, entonces ¿cuál era la base de la autoridad de las iglesias y sinagogas? Durante más de 1000 años, las instituciones religiosas habían basado su poder en la premisa de que poseían textos de origen divino, interpretaciones autorizadas de la palabra de Dios, acceso privilegiado a la verdad absoluta. Pero ¿qué sucede cuando se revela que esos textos son, por más extraordinarios que sean, productos de la imaginación y sabiduría humana? ¿Sobre qué base pueden las instituciones religiosas reclamar autoridad única sobre la verdad moral y espiritual? La crisis era aún más profunda. Si los textos sagrados no eran infalibles, si contenían errores, contradicciones y limitaciones culturales, entonces, ¿cómo podían servir como base para sistemas legales enteros? Durante siglos, reyes y gobiernos habían justificado sus leyes y políticas afirmando que se basaban en mandatos divinos contenidos en textos sagrados. ¿Qué legitimidad tenían ahora esas afirmaciones? Pero Spinoza fue aún más lejos. Su análisis no solo cuestionaba la autoridad de textos específicos, sino que desafiaba la naturaleza misma de nuestros conceptos sobre Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las descripciones de Dios en los textos religiosos lo presentan con características tan marcadamente humanas? Piénsalo. El Dios del Antiguo Testamento se enoja, se arrepiente, cambia de opinión, tiene favoritos, se venga de sus enemigos, forma alianzas políticas. ¿No son estas características profundamente humanas? ¿Por qué un ser infinito, eterno y perfecto tendría emociones tan volátiles y comportamientos tan humanos? Spinoza argumentaba que esto no era coincidencia. Los seres humanos, incapaces de concebir lo verdaderamente infinito, inevitablemente proyectan sus propias características en sus concepciones de lo divino. Cada cultura, cada época, cada grupo social crea un Dios que refleja sus propios valores, temores, aspiraciones y limitaciones. ¿No es fascinante cómo el Dios de los textos bíblicos parece preocuparse por exactamente las mismas cosas que preocupaban a las sociedades del antiguo Medio Oriente? ¿Por qué este Dios supuestamente universal tiene opiniones tan específicas sobre prácticas culturales que solo tenían sentido en contextos muy particulares de tiempo y lugar? La respuesta de Spinoza era radical. No es que Dios tenga estas características limitadas, sino que los seres humanos, al intentar comprender lo incomprensible, necesariamente lo reducen a términos que pueden entender. Es como si tratáramos de explicar la mecánica cuántica usando solo conceptos de la física clásica. Inevitablemente terminamos con aproximaciones imperfectas que distorsionan la realidad que intentamos describir. ¿Pero qué significa esto para la existencia misma de Dios? ¿Estaba Spinoza argumentando que Dios no existe? Aquí es donde su filosofía se vuelve verdaderamente fascinante y compleja. Spinoza no negaba la existencia de lo divino, pero argumentaba que nuestras concepciones tradicionales de Dios estaban tan limitadas por nuestras perspectivas humanas que eran más obstáculos que ayudas para comprender la verdadera naturaleza de la realidad última. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico sentado en un trono celestial, tomando decisiones arbitrarias sobre el destino humano. En cambio, Dios era la sustancia misma del universo, las leyes naturales que gobiernan toda la existencia, la racionalidad inherente en la estructura de la realidad. Dios no estaba separado de la naturaleza. Dios era la naturaleza, entendida en su totalidad más completa y profunda.
Puedes ver cómo esta concepción revoluciona completamente nuestra comprensión de la relación entre lo sagrado y lo secular. Si Dios es la naturaleza misma, entonces estudiar ciencia se convierte en una forma de adoración. Comprender las leyes del universo es una práctica espiritual y la búsqueda de conocimiento racional es un camino hacia lo divino. Pero las implicaciones eran aún más radicales. Si Dios no es un ser personal que interviene milagrosamente en los asuntos humanos, entonces, ¿qué sentido tienen las oraciones de petición? ¿Por qué realizar rituales para apaciguar a una deidad? ¿Cuál es el propósito de las instituciones religiosas que prometen ser intermediarios entre los humanos y lo divino? Spinoza no estaba tratando de destruir la religión, sino de purificarla. Argumentaba que la verdadera religión no debería basarse en el miedo a un Dios vengativo o en la esperanza de recompensas sobrenaturales, sino en el amor intelectual hacia la realidad suprema, en la comprensión racional de nuestro lugar en el cosmos, en la práctica de virtudes que fluyen naturalmente de esta comprensión. Pero ¿qué hay de la moralidad? Si no hay un Dios personal que emite comandos morales, ¿sobre qué base podemos distinguir entre el bien y el mal? Esta fue una de las acusaciones más fuertes contra Spinoza, que su filosofía inevitablemente llevaría al relativismo moral y al colapso de la civilización. La respuesta de Spinoza era sofisticada. Argumentaba que la moralidad no necesita basarse en comandos divinos arbitrarios para tener validez universal. En cambio, la ética puede derivarse de la comprensión racional de la naturaleza humana y de lo que realmente contribuye al florecimiento y la felicidad genuina. ¿No es más sólida una moralidad basada en la comprensión racional de las consecuencias de nuestras acciones que una basada en el miedo al castigo divino? ¿No es más auténtica una virtud que surge del entendimiento que una que se practica por temor o por expectativa de recompensa? Para Spinoza, las virtudes más altas, la compasión, la justicia, la sabiduría, el coraje, fluyen naturalmente de una comprensión correcta de la realidad. No necesitamos que un Dios externo nos ordene ser compasivos. La compasión surge espontáneamente cuando comprendemos realmente nuestra interconexión fundamental con todos los seres. Pero ¿cómo reaccionó el mundo religioso a estas ideas tan radicales? ¿Estaban preparadas las instituciones religiosas para considerar seriamente estos cuestionamientos fundamentales? La respuesta fue, como te podrás imaginar, explosiva. La reacción del mundo religioso. Puedes imaginar el pánico que se extendió por las comunidades religiosas de Europa cuando las ideas de Spinoza comenzaron a circular. Te das cuenta de que no estamos hablando de críticas menores a detalles doctrinales, sino de un cuestionamiento completo de los fundamentos mismos sobre los cuales se habían construido siglos de tradición religiosa. Si estás disfrutando este contenido, podrías compartirlo con un amigo que necesite conocer esta información. Es importante que más personas entiendan la verdadera historia detrás de estos debates que aún hoy dividen a la humanidad. La primera reacción fue, como era de esperarse, de horror absoluto y negación categórica. ¿Cómo se atrevía este joven filósofo a cuestionar textos que habían sido venerados durante milenios? ¿Con qué autoridad se permitía desafiar la sabiduría de generaciones de eruditos religiosos, santos y místicos? Las autoridades judías de Ámsterdam actuaron con una velocidad y severidad que revelaba la profundidad de su alarma. No se limitaron a excomulgar a Spinoza de manera rutina, como había sucedido con otros disidentes menores. El herem pronunciado contra él fue uno de los más severos en la historia de la comunidad judía europea. ¿Por qué esta reacción tan extrema? La respuesta es que las autoridades religiosas entendían perfectamente las implicaciones de las ideas de Spinoza. No estaban lidiando con un hereje tradicional que simplemente interpretaba algunos pasajes de manera diferente. Estaban enfrentando a alguien que había desarrollado una metodología que podía aplicarse sistemáticamente a cualquier texto religioso, en cualquier tradición,
con resultados igualmente devastadores para las afirmaciones de autoridad divina. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Si los métodos de Spinoza eran válidos, entonces no solo los textos judíos estaban en cuestión, sino también los cristianos y, por extensión lógica, cualquier tradición religiosa que basara su autoridad en textos supuestamente revelados. Las implicaciones no se limitaban a una sola fe, sino que amenazaban el concepto mismo de revelación divina. La comunidad cristiana respondió con igual alarma, aunque su reacción fue más compleja debido a las divisiones internas del cristianismo en esa época. Los católicos, con su énfasis en la autoridad de la Iglesia como intérprete única de las Escrituras, vieron en Spinoza una amenaza directa a la autoridad papal. ¿Cómo podía el Papa reclamar autoridad divina para interpretar textos que, según Spinoza, no tenían origen divino en primer lugar? Los protestantes enfrentaban un dilema aún más agudo. Su reforma se había basado en el principio de sola escritura, la idea de que la Biblia por sí sola era suficiente como guía religiosa. Pero ¿qué sucedía si esa misma Biblia resultaba ser una colección de textos humanos, compilados y editados a lo largo de siglos con propósitos políticos y sociales específicos? ¿Puedes imaginar las crisis de fe individuales que debieron provocar estas ideas? Piensa en creyentes devotos que habían basado toda su comprensión del mundo, toda su estructura moral, toda su esperanza de trascendencia en la convicción de que poseían textos de origen divino. ¿Qué significaba descubrir que esos textos eran, por más valiosos que fueran, productos de la genialidad humana? Pero la reacción no fue uniformemente negativa. En círculos intelectuales más abiertos, las ideas de Spinoza comenzaron a generar debates fascinantes. Algunos eruditos, especialmente aquellos con formación en métodos históricos y filológicos, comenzaron a reconocer la validez de muchas de sus observaciones, incluso si no estaban preparados para aceptar todas sus conclusiones. ¿No es interesante cómo la verdad tiene una manera de abrirse camino gradualmente, incluso cuando las instituciones establecidas se resisten con toda su fuerza? Las ideas de Spinoza eran demasiado bien fundamentadas, demasiado coherentes, demasiado explicativas de fenómenos que los eruditos habían notado, pero no se habían atrevido a investigar sistemáticamente. Comenzaron a surgir divisiones internas en las comunidades religiosas. Había quienes defendían la posición tradicional con mayor vehemencia que nunca, pero también había quienes empezaban a preguntarse en privado si tal vez, solo tal vez, era tiempo de reconsiderar algunos supuestos fundamentales que se habían dado por sentado durante siglos. Los argumentos teológicos contra Spinoza fueron inicialmente bastante predecibles. Se apelaba a la tradición. Estos textos han sido aceptados como sagrados durante milenios. ¿Cómo puede un solo individuo cuestionar la sabiduría acumulada de innumerables generaciones? Se apelaba a la fe. La religión trasciende la razón humana. Hay verdades que no pueden ser comprendidas mediante el análisis intelectual. Se apelaba al temor. ¿Qué le sucederá a la sociedad si las personas pierden la fe en la autoridad divina? Pero no reconoces en estos argumentos una cierta desesperación. No revelan que las autoridades religiosas no tenían respuestas intelectuales satisfactorias a los cuestionamientos específicos de Spinoza. En lugar de refutar sus evidencias, se refugiaban en apelaciones a la autoridad y al temor. Algunos intentaron argumentos más sofisticados. Sostenían que incluso si los textos bíblicos habían sido escritos y compilados por seres humanos, eso no negaba necesariamente la inspiración divina. No podía Dios haber trabajado a través de autores humanos, guiando su trabajo de maneras misteriosas, pero reales. Spinoza tenía respuestas devastadoras para estos argumentos. Si Dios realmente había guiado la composición de estos textos, ¿por qué contenían tantos errores factuales? ¿Por qué reflejaban tan claramente las limitaciones científicas y culturales de sus épocas? ¿Por qué había tantas contradicciones internas? ¿Era Dios tan incompetente como supervisor editorial?
Más fundamentalmente, si aceptábamos que Dios podía inspirar textos de maneras tan sutiles e invisibles que eran indistinguibles de la composición puramente humana, entonces, ¿qué nos impedía afirmar inspiración divina para cualquier texto? ¿Por qué no considerar las obras de Homero, Sófocles o Virgilio como igualmente inspiradas? ¿En qué criterios objetivos podríamos basarnos para distinguir entre inspiración genuina y talento humano excepcional? La lógica de Spinoza era implacable. O los textos mostraban evidencias claras de origen sobrenatural, conocimiento que trascendía las posibilidades humanas de la época, ausencia completa de errores, contradicciones o limitaciones culturales, o debían ser considerados como productos de autoría humana por más extraordinarios que fueran. Pero quizás lo más interesante fue cómo algunos pensadores religiosos más creativos comenzaron a ver en las ideas de Spinoza no una amenaza, sino una oportunidad. Si los textos sagrados eran productos de la genialidad humana en su máxima expresión, ¿no los hacía eso aún más admirables en cierto sentido? Algunos comenzaron a argumentar que reconocer la humanidad de estos textos no disminuía su valor espiritual, sino que lo realzaba. ¿No era más impresionante que seres humanos, con todas sus limitaciones, hubieran podido crear narrativas tan poderosas, tan capaces de inspirar transformación moral y experiencia trascendente? Esta perspectiva abría nuevas posibilidades para la interpretación religiosa. En lugar de buscar significado literal en cada pasaje, los lectores podían aproximarse a estos textos como literatura sagrada en el sentido más profundo. Creaciones humanas que tocaban dimensiones universales de la experiencia, que articulaban en lenguaje poético verdades psicológicas y espirituales que trascendían las circunstancias específicas de su composición. Pero ¿cómo evolucionaron estos debates a lo largo de los siglos siguientes? Las ideas de Spinoza simplemente desaparecieron bajo el peso de la oposición institucional o encontraron maneras de influir gradualmente en el pensamiento religioso occidental. Lo que sucedió fue algo fascinante, una transformación lenta pero inexorable de la manera en que incluso los creyentes tradicionales se aproximaban a sus textos sagrados. Aunque muchas instituciones religiosas continuaron defendiendo públicamente posiciones tradicionales en las universidades, en los seminarios, entre eruditos bíblicos, los métodos desarrollados por Spinoza comenzaron a ser aplicados con sofisticación creciente. Te das cuenta de que hoy en día, incluso en seminarios católicos y protestantes conservadores, se enseñan métodos de crítica bíblica que habrían sido considerados heréticos en la época de Spinoza. La diferencia es que ahora se presentan de maneras que intentan ser compatibles con la fe tradicional, pero los métodos en sí mismos derivan directamente del trabajo pionero de Spinoza. La evolución fue gradual pero imparable. Cada generación de eruditos bíblicos construía sobre el trabajo de la anterior, refinando los métodos, acumulando evidencias, desarrollando teorías más sofisticadas sobre la composición y transmisión de textos antiguos. Y en el centro de todo este desarrollo intelectual estaban las intuiciones fundamentales que Spinoza había articulado 3 siglos antes. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Como personas del siglo XXI, enfrentando nuestros propios dilemas sobre la relación entre fe y razón, tradición y modernidad, autoridad espiritual y pensamiento crítico, ¿qué podemos aprender de esta revolución intelectual que Spinoza desató hace tanto tiempo? La respuesta podría sorprenderte. El legado de Spinoza no fue la destrucción de la religión, sino su transformación. No eliminó lo sagrado del mundo humano, sino que nos invitó a encontrarlo en lugares nuevos y más profundos. Su revolución continúa desarrollándose, continúa desafiándonos a pensar más profundamente sobre las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera lección de Spinoza es que la búsqueda honesta de la verdad, sin importar hacia dónde nos lleve, es en sí misma una práctica sagrada
una forma de honrar la extraordinaria capacidad que tenemos los seres humanos de trascender nuestras limitaciones a través del pensamiento, la investigación y el diálogo respetuoso con perspectivas diferentes a las nuestras. El legado revolucionario que cambió el mundo para siempre. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras me escuchas, hay universidades en todo el mundo donde estudiantes están aprendiendo métodos de análisis textual que derivan directamente del trabajo de Spinoza? ¿Te das cuenta de que cada vez que alguien aplica pensamiento crítico a textos religiosos, está caminando por el sendero que este filósofo judío holandés abrió hace más de 3 siglos? Antes de continuar con esta fascinante historia, déjame preguntarte, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es de día o de noche en tu país? Y si estás en el celular, por favor, dale like a este video. Nos ayuda muchísimo a que esta información tan importante llegue a más personas que necesitan conocer la verdadera historia detrás de nuestros textos sagrados. El impacto de las ideas de Spinoza no se limitó a crear controversia en su época. Lo que este hombre logró fue establecer los fundamentos de algo completamente nuevo en la historia humana: el estudio científico de los textos religiosos. ¿Te imaginas lo revolucionario que fue aplicar la misma rigurosidad que se usaba para estudiar astronomía o matemáticas a textos que durante milenios habían sido considerados intocables? Spinoza se convirtió, sin proponérselo inicialmente, en el padre de la crítica bíblica moderna. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Cómo se transformó el trabajo de un filósofo solitario en una disciplina académica completa que hoy se enseña en universidades de todo el mundo? La respuesta nos lleva a una historia fascinante de transmisión intelectual que se extendió por siglos. Las ideas de Spinoza no desaparecieron con su muerte en 1677. De hecho, fue después de su muerte que comenzaron a ejercer su influencia más profunda. Sus manuscritos circularon clandestinamente por toda Europa, copiados a mano, traducidos en secreto, discutidos en círculos intelectuales privados donde las mentes más brillantes de la época se reunían para debatir ideas que no podían expresar públicamente. ¿Puedes imaginar esas reuniones secretas? Filósofos, científicos, eruditos, nobles ilustrados, reuniéndose en bibliotecas privadas, en salones discretos, para discutir ideas que sabían podían costarles la carrera, la reputación, incluso la libertad. ¿No es extraordinario cómo la verdad encuentra maneras de sobrevivir y propagarse incluso cuando las instituciones más poderosas de la sociedad se oponen a ella? Los métodos que Spinoza había desarrollado comenzaron a ser refinados y aplicados por generaciones sucesivas de eruditos. En Alemania, durante el siglo XVIII, surgió una escuela completa de crítica bíblica que construyó directamente sobre sus fundamentos. Johann Astruc, médico francés, aplicó las técnicas de Spinoza al Pentateuco y desarrolló la teoría de las fuentes documentales que revolucionó la comprensión académica de estos textos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Por primera vez en la historia, eruditos estaban tratando la Biblia no como un objeto de veneración intocable, sino como un documento histórico que podía ser analizado, diseccionado, comprendido en términos de su proceso de composición real. Era como si arqueólogos intelectuales estuvieran excavando capas de tradición para llegar a los sedimentos originales de estas narrativas. Julius Wellhausen, en el siglo XIX, desarrolló lo que se conoce como la hipótesis documental, una teoría sofisticada que identificaba múltiples fuentes y períodos de composición en los textos bíblicos. ¿Adivinas en qué se basaba su trabajo? Exactamente en los métodos pioneros que Spinoza había desarrollado 200 años antes. Pero la influencia fue más allá del mundo académico. Las ideas de Spinoza comenzaron a filtrarse en la cultura general europea a través de los filósofos del Iluminismo. Voltaire leyó a Spinoza e incorporó muchas de sus ideas
ideas en sus ataques a la autoridad religiosa establecida. Diderot y los enciclopedistas franceses vieron en Spinoza a un precursor de su proyecto de someter todas las creencias tradicionales al escrutinio de la razón. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Que muchos de estos pensadores iluministas no comprendieron completamente la profundidad de la filosofía de Spinoza. Vieron en él principalmente a un crítico destructivo de la religión tradicional, pero perdieron de vista su proyecto más profundo de desarrollar una nueva forma de espiritualidad basada en la comprensión racional de la naturaleza. En Inglaterra, el impacto fue igualmente profundo, pero se manifestó de maneras diferentes. Los deístas británicos como John Toland y Matthew Tyndall encontraron en Spinoza munición intelectual para sus argumentos sobre la religión natural. Argumentaban que la verdadera religión debía basarse en la razón y la observación de la naturaleza, no en revelaciones supuestamente sobrenaturales contenidas en textos antiguos. ¿Te das cuenta de cómo estas ideas estaban preparando el terreno para transformaciones políticas masivas? Cuando los fundadores de Estados Unidos desarrollaron sus ideas sobre la separación entre Iglesia y Estado, sobre la libertad religiosa, sobre el gobierno basado en la razón más que en la autoridad divina tradicional, estaban construyendo sobre fundamentos intelectuales que incluían el trabajo de Spinoza. Thomas Jefferson tenía una copia de las obras de Spinoza en su biblioteca personal. Benjamin Franklin correspondía con pensadores europeos que habían sido influenciados por las ideas spinocianas. Es coincidencia que la Constitución estadounidense sea el primer documento fundacional de una nación que no reclamare autoridad divina directa para sus instituciones políticas, pero quizás el impacto más profundo se dio en el desarrollo de la ciencia moderna. Spinoza había argumentado que la naturaleza opera según leyes racionales que pueden ser comprendidas a través de la investigación sistemática. Esta visión ayudó a establecer la base filosófica para el desarrollo de la ciencia como una empresa secular, independiente de las doctrinas religiosas. Puedes ver la conexión. Cuando Newton desarrolló sus leyes de la gravitación universal, cuando Darwin formuló su teoría de la evolución, cuando Einstein articuló la relatividad, estaban operando dentro de un marco conceptual que había sido preparado, en parte, por la revolución filosófica que Spinoza había iniciado. La idea de que el universo es comprensible racionalmente, de que no necesitamos recurrir a intervenciones sobrenaturales para explicar los fenómenos naturales, de que la investigación honesta de la realidad es compatible con una auténtica espiritualidad. Todas estas ideas tienen raíces en el trabajo de Spinoza. En el siglo XIX, las ideas de Spinoza encontraron nuevo terreno fértil en el movimiento romántico alemán. Filósofos como Fichte, Schelling y Hegel vieron en Spinoza a un precursor de sus propios intentos de desarrollar sistemas filosóficos que integraran razón y espiritualidad, naturaleza e historia, individuo y totalidad. Goethe, el gran poeta alemán, declaró que Spinoza había sido una influencia fundamental en su desarrollo intelectual. ¿No es fascinante cómo las ideas de este filósofo considerado herético por su propia comunidad terminaron inspirando algunos de los logros más grandes de la cultura occidental? Pero tal vez el desarrollo más interesante fue cómo las ideas de Spinoza comenzaron a influir en pensadores judíos modernos que buscaban maneras de mantener su identidad cultural mientras participaban plenamente en la vida intelectual europea. Moses Mendelssohn, el filósofo judío del siglo XVIII, considerado el padre de la Ilustración judía, tuvo que lidiar directamente con el legado de Spinoza. ¿Cómo podía la comunidad judía moderna honrar a un pensador que había sido excomulgado por herejía, pero cuyas ideas habían demostrado ser tan influyentes y, en muchos aspectos, tan proféticas? Esta tensión
ayudó a dar forma al desarrollo del judaísmo reformista y conservador, movimientos que buscaban integrar métodos críticos modernos con la preservación de la identidad cultural y espiritual judía. En el siglo XX, la influencia de Spinoza se extendió aún más. Albert Einstein, cuando se le preguntaba sobre sus creencias religiosas, frecuentemente hacía referencia al Dios de Spinoza, una concepción de lo divino como la racionalidad inherente en las leyes naturales del universo. No es extraordinario que un físico del siglo XX encontrara en un filósofo del siglo XVII el lenguaje más adecuado para expresar su propia comprensión de la relación entre ciencia y espiritualidad. Los métodos críticos desarrollados por Spinoza se aplicaron no solo a textos bíblicos, sino a textos sagrados de todas las tradiciones religiosas. Eruditos comenzaron a aplicar análisis histórico-crítico al Corán, a los textos hindúes, a las escrituras budistas. Lo que Spinoza había iniciado como un estudio específico de textos judíos y cristianos se convirtió en una metodología universal para comprender cómo todas las tradiciones religiosas desarrollan y transmiten sus narrativas sagradas. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Por primera vez en la historia humana, teníamos herramientas intelectuales para estudiar todas las religiones desde una perspectiva comparativa, para comprender los procesos humanos universales que subyacen a la creación de textos sagrados, para ver patrones comunes en cómo diferentes culturas articulan sus experiencias de lo trascendente. Esto no significaba que todas las religiones fueran idénticas o igualmente válidas, sino que todas podían ser comprendidas como expresiones de la extraordinaria capacidad humana de crear significado, belleza y orientación moral a través de narrativas, rituales y prácticas comunitarias. El impacto transformador en el iluminismo y más allá. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces? ¿Por qué fue precisamente en esa época cuando Europa experimentó una explosión de pensamiento crítico, investigación científica y cuestionamiento de autoridades tradicionales que había permanecido incuestionadas durante siglos? La respuesta, aunque compleja, incluye necesariamente el impacto profundo de las ideas que Spinoza había sembrado en el siglo anterior. Como semillas plantadas en suelo fértil, sus conceptos revolucionarios encontraron en el iluminismo el contexto perfecto para florecer y transformar completamente el paisaje intelectual europeo. Voltaire, tal vez el más famoso de los filósofos ilustrados, había leído cuidadosamente a Spinoza y había incorporado muchas de sus ideas en su propio trabajo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que Voltaire nunca reconoció públicamente la profundidad de su deuda intelectual con Spinoza. ¿Por qué crees que fue así? La razón es fascinante. Incluso en el siglo XVIII, las ideas de Spinoza seguían siendo tan radicales, tan controversial, que asociarse abiertamente con él podía ser peligroso, incluso para pensadores que ya estaban desafiando las ortodoxias de su tiempo. Voltaire podía atacar la intolerancia religiosa, la superstición, los abusos del clero, pero reconocer que había aprendido de alguien que había cuestionado la naturaleza misma de la revelación divina era dar un paso demasiado lejos. No es irónico. El hombre que había tenido el coraje de enfrentar tanto a judíos como a cristianos en el siglo XVII seguía siendo demasiado radical para los revolucionarios intelectuales del siglo XVIII. Esto nos dice algo importante sobre la verdadera magnitud de la revolución intelectual que Spinoza había iniciado. Denis Diderot, el editor de la gran enciclopedia francesa, fue más honesto sobre la influencia de Spinoza en su pensamiento. Diderot reconoció que Spinoza había establecido los fundamentos para una comprensión completamente naturalista del mundo, una visión donde todos los fenómenos, incluyendo los religiosos y espirituales, podían ser comprendidos en términos de causas naturales, operando según leyes racionales. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era esto?
Durante milenios, los seres humanos habían dividido la realidad en dos reinos: el natural, gobernado por leyes que podían ser estudiadas, y el sobrenatural, donde operaban fuerzas misteriosas que estaban más allá de la comprensión humana. Spinoza había propuesto que esta división era ilusoria, que existía un solo reino de la realidad, comprensible en principio a través de la razón. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert fue, en muchos sentidos, un proyecto spinociano, el intento de catalogar y organizar todo el conocimiento humano bajo principios racionales, sin recurrir a autoridades tradicionales o revelaciones sobrenaturales. ¿No era esto exactamente lo que Spinoza había hecho con los textos bíblicos? Tratarlos como objetos de conocimiento que podían ser analizados y comprendidos como cualquier otro fenómeno natural. En Alemania, el impacto fue aún más profundo. Gotthold Ephraim Lessing, el gran dramaturgo y crítico alemán, no solo estudió cuidadosamente a Spinoza, sino que se identificó abiertamente como spinociano. Lessing aplicó los métodos críticos de Spinoza no solo a textos religiosos, sino a toda la tradición cultural alemana. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba para el desarrollo de la cultura alemana moderna? Lessing estaba estableciendo los principios para un enfoque crítico de la literatura, el arte, la filosofía, que no dependiera de la autoridad de la tradición, sino en la evaluación racional del valor y significado de las obras culturales. Johann Wolfgang von Goethe, posiblemente el genio más completo de la cultura alemana, declaró que Spinoza había ejercido una influencia decisiva en su desarrollo intelectual y artístico. Goethe encontró en Spinoza una visión del mundo que integraba razón y emoción, ciencia y arte, naturaleza y espiritualidad, de maneras que las filosofías tradicionales no habían logrado. ¿No es fascinante que uno de los más grandes poetas de la historia occidental encontrara inspiración en un filósofo que había sido considerado un destructor de la belleza y la espiritualidad? Esto revela algo profundo sobre la naturaleza real del proyecto de Spinoza. No era destructivo, sino transformativo. No eliminaba la dimensión espiritual de la experiencia humana, sino que la relocalizaba en una comprensión más profunda de la naturaleza y la razón. La influencia se extendió también a los fundadores del idealismo alemán. Johann Gottlieb Fichte reconoció que su propia filosofía había sido profundamente influenciada por Spinoza, aunque también la había criticado por ser demasiado determinista. Friedrich Schelling desarrolló un sistema filosófico que intentaba superar lo que él veía como las limitaciones del spinozismo, mientras preservaba sus insights fundamentales sobre la unidad de la naturaleza y la razón. Y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tal vez el filósofo más influyente del siglo XIX, declaró que toda filosofía moderna era spinozismo o no era filosofía en absoluto. ¿Qué quería decir con esta afirmación tan radical? Hegel reconocía que Spinoza había establecido los términos del debate filosófico moderno. O aceptábamos que la realidad constituía un sistema racional, comprensible a través del pensamiento, o regresábamos a divisiones premodernas entre razón y fe, naturaleza y sobrenatural, que ya no eran sostenibles intelectualmente. Pero el impacto no se limitó a filósofos y escritores. Las ideas de Spinoza comenzaron a influir en el desarrollo de la ciencia política moderna. Los teóricos del contrato social, como John Locke y Jean-Jacques Rousseau, operaban dentro de marcos conceptuales que habían sido preparados por la revolución intelectual spinoziana. ¿Cómo es esto posible? Spinoza había argumentado que las instituciones humanas, incluyendo las religiosas y políticas, debían ser comprendidas como productos de la actividad humana, no como ordenamientos divinos inmutables. Esta perspectiva naturalizaba la política, la hacía accesible a la crítica racional y a la reforma consciente. Cuando los revolucionarios estadounidenses y franceses desarrollaron sus ideas sobre gobierno democrático, separación de poderes, derechos individuales, estaban aplicando implícitamente principios que derivaban del trabajo de Spinoza.
que las instituciones humanas son creaciones humanas que deben justificarse ante la razón, no ante la tradición o la autoridad divina supuesta. Thomas Jefferson, cuando escribió la Declaración de Independencia Americana, estaba articulando ideas sobre derechos naturales y gobierno legítimo que tenían raíces profundas en la revolución conceptual que Spinoza había iniciado. La idea de que los gobiernos derivan su autoridad del consentimiento de los gobernados, no de mandatos divinos, era profundamente spinoziana en espíritu. ¿Y qué hay del impacto en el desarrollo de la ciencia moderna? Aquí la influencia fue sutil, pero fundamental. Spinoza había establecido la base filosófica para una comprensión completamente naturalista del mundo, donde todos los fenómenos podían ser explicados a través de causas naturales, operando según leyes racionales. Esta visión proporcionó el marco conceptual que permitió a científicos como Newton, Laplace, Darwin y Einstein desarrollar teorías que explicaban fenómenos naturales sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. La revolución científica moderna habría sido impensable sin la revolución filosófica que Spinoza había iniciado. Pero tal vez el desarrollo más interesante fue cómo las ideas de Spinoza influyeron en el desarrollo del pensamiento judío moderno. Moses Mendelssohn, el filósofo judío más importante del siglo XVIII, tuvo que confrontar directamente el legado de Spinoza. ¿Cómo podía un pensador judío honrar a alguien que había sido excomulgado de la comunidad judía por herejía? ¿Cómo podía la tradición judía incorporar insights críticos sobre sus propios textos fundacionales sin perder su identidad distintiva? La respuesta de Mendelssohn fue brillante. Argumentó que el judaísmo, correctamente entendido, era compatible con la razón crítica porque se basaba fundamentalmente en principios racionales universales. Las prácticas específicamente judías eran importantes para la identidad cultural, pero los principios éticos y teológicos fundamentales del judaísmo podían defenderse racionalmente. Esta aproximación estableció los fundamentos para el desarrollo del judaísmo reformista y conservador, movimientos que buscaban mantener la identidad judía mientras participaban plenamente en la vida intelectual moderna. ¿No es fascinante cómo el trabajo de alguien que había sido excluido de la comunidad judía terminó contribuyendo a la renovación del pensamiento judío moderno? En el siglo XIX, la influencia de Spinoza se extendió aún más. Los críticos bíblicos alemanes, especialmente Julius Wellhausen, desarrollaron teorías sofisticadas sobre la composición de textos bíblicos que construían directamente sobre los fundamentos que Spinoza había establecido. Te das cuenta de que hoy, en el siglo XXI, cuando estudiantes en seminarios católicos, protestantes y judíos aprenden sobre las diferentes fuentes del Pentateuco, sobre los procesos de compilación y edición de textos bíblicos, están aprendiendo desarrollos de ideas que Spinoza había articulado por primera vez en el siglo XVII. La transformación ha sido tan completa que es fácil olvidar lo revolucionarias que eran estas ideas originalmente. Lo que una vez fue considerado herejía blasfema, ahora se enseña como metodología académica estándar en universidades religiosas de todo el mundo. Relevancia explosiva en el siglo XXI. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay debates acalorados ocurriendo en universidades, iglesias, mezquitas y sinagogas de todo el mundo que giran exactamente alrededor de las preguntas que Spinoza formuló hace más de 3 siglos? ¿Te das cuenta de que las ideas de este filósofo del siglo XVII no son reliquias históricas, sino fuerzas vivas que continúan transformando nuestra comprensión de la religión, la espiritualidad y el lugar de la fe en un mundo científico? Si me permites una pregunta personal, ¿qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora? ¿Es de mañana y estás comenzando tu día reflexionando sobre estas ideas profundas? ¿O es de noche y estas preguntas te van a acompañar hasta el sueño?
porque créeme, las implicaciones de lo que estamos discutiendo son tan profundas que pueden mantenerte despierto durante horas. Y antes de continuar, si consideras que esta información es valiosa, podrías compartir este video con un amigo. Es importante que más personas entiendan cómo estas ideas históricas continúan moldeando nuestro mundo actual. Las preguntas que Spinoza planteó no han perdido relevancia. De hecho, han adquirido nueva urgencia en nuestra época. Vivimos en un mundo donde fundamentalistas religiosos de todas las tradiciones continúan reclamando posesión exclusiva de verdades reveladas divinamente, donde conflictos que han costado millones de vidas se justifican apelando a textos sagrados, donde la tensión entre fe y razón continúa dividiendo sociedades enteras. No es precisamente en este contexto donde las insights de Spinoza adquieren relevancia crítica. Si realmente entendemos que todos los textos sagrados son productos de genialidad humana extraordinaria, ¿no cambia esto fundamentalmente cómo debemos aproximarnos a los conflictos religiosos contemporáneos? Los descubrimientos arqueológicos de los últimos 150 años han confirmado de manera espectacular muchas de las intuiciones de Spinoza. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos a partir de 1947, revelaron la diversidad extraordinaria del judaísmo del Segundo Templo y mostraron procesos de transmisión textual mucho más complejos de lo que las tradiciones habían reconocido. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Textos que las tradiciones habían considerado fijos e inmutables desde la antigüedad resultaron tener historias de desarrollo, variación, debate y reinterpretación que se extendían por siglos. Los escribas antiguos no eran simplemente copistas pasivos, eran editores activos que modificaban, actualizaban, reinterpretaban los textos que transmitían. Las excavaciones arqueológicas en Israel y Palestina han proporcionado evidencia adicional sobre los procesos reales de composición de textos bíblicos. ¿Sabías que muchas de las ciudades y eventos descritos en narrativas bíblicas no tienen confirmación arqueológica, mientras que otros claramente reflejan realidades de periodos posteriores a los que supuestamente describen? Esto no significa que estos textos no tengan valor histórico, pero sí confirma la insight fundamental de Spinoza, que fueron compuestos por autores humanos que utilizaron tradiciones, memorias y también imaginación creativa para construir narrativas que servían propósitos específicos en sus contextos históricos particulares. Los avances en lingüística histórica han proporcionado herramientas aún más sofisticadas para analizar textos antiguos. Podemos ahora rastrear la evolución de lenguas con precisión extraordinaria, identificar préstamos lingüísticos, datar textos basándose en características lingüísticas con mayor exactitud de la que Spinoza podría haber imaginado. ¿Y qué encontramos cuando aplicamos estas herramientas modernas a textos bíblicos? Exactamente lo que Spinoza había predicho: evidencia de múltiples periodos de composición, múltiples dialectos, múltiples tradiciones culturales fusionadas en narrativas que reflejan siglos de desarrollo histórico. Pero tal vez el desarrollo más fascinante ha sido la aplicación de métodos similares a textos sagrados de otras tradiciones religiosas. Eruditos han aplicado análisis histórico crítico al Corán, a textos hindúes, a escrituras budistas, a tradiciones orales de religiones indígenas de todo el mundo, que han encontrado patrones similares en todas las tradiciones, procesos complejos de transmisión oral, períodos de fijación textual, influencias culturales cruzadas, adaptaciones a contextos históricos cambiantes. En otras palabras, evidencia universal de que todas las tradiciones religiosas desarrollan sus textos sagrados a través de procesos profundamente humanos. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza había argumentado? Que la capacidad de crear textos sagrados, de articular experiencias de trascendencia
evidencia en lenguaje memorable y transformativo es una característica universal de la naturaleza humana, no un privilegio único de una tradición particular. En el mundo académico contemporáneo, los métodos desarrollados por Spinoza se han convertido en herramientas estándar para el estudio de religiones. Cursos sobre crítica bíblica, estudios religiosos comparativos, historia de las religiones, se enseñan en universidades de todo el mundo, incluyendo instituciones religiosas que una vez habrían considerado tales enfoques blasfemos. Pero, ¿qué significa esto para creyentes individuales en el siglo XXI? ¿Cómo navegan personas de fe las tensiones entre lealtad tradicional y comprensión crítica? Esta es tal vez la pregunta más importante que el legado de Spinoza plantea para nuestro tiempo. Hay respuestas fascinantes emergiendo de diferentes tradiciones religiosas. En el cristianismo, teólogos como Marcus Borg, John Dominic Crossan y Karen Armstrong han desarrollado aproximaciones que integran métodos críticos con fe auténtica. Argumentan que reconocer la humanidad de textos bíblicos no disminuye su valor espiritual, sino que los hace más accesibles como fuentes de sabiduría y transformación. En el judaísmo, movimientos como el judaísmo reconstructionist y corrientes dentro del judaísmo conservador han encontrado maneras de honrar la tradición mientras incorporan perspectivas críticas modernas. Argumentan que el judaísmo siempre ha sido una tradición evolutiva, que la capacidad de reinterpretación creativa es parte esencial de su vitalidad. En el Islam, aunque el debate es más controvertido, eruditos como Mohamed Arkaun, Nasr Hamid Abu Zaid y Amin Awadud han aplicado métodos histórico-críticos a textos islámicos y han argumentado que esto puede enriquecer más que amenazar la fe musulmana. Pero ¿qué hay de las reacciones fundamentalistas? ¿Cómo explican movimientos que insisten en interpretaciones literales de textos sagrados, la evidencia abrumadora sobre los procesos humanos de composición de estos textos? Las estrategias son variadas, pero predecibles. Algunos simplemente niegan la validez de evidencia arqueológica, lingüística e histórica que contradice sus interpretaciones tradicionales. Otros desarrollan teorías elaboradas sobre cómo Dios pudo haber orquestado procesos de composición humanos para producir textos divinos. Otros más argumentan que la fe trasciende evidencia empírica y que los creyentes no deberían permitir que métodos seculares de investigación influyan en sus convicciones religiosas. Pero no reconoces en estas respuestas exactamente las mismas estrategias que las autoridades religiosas del siglo XVII usaron para responder a Spinoza: la negación, la racionalización compleja, el refugio en la fe como escape de la evidencia empírica. Lo fascinante es que las ideas de Spinoza han demostrado ser mucho más duraderas que las instituciones que una vez las condenaron. Mientras que las estructuras de autoridad religiosa que lo excomulgaron han tenido que adaptarse dramáticamente a realidades modernas, los principios metodológicos que él estableció continúan generando nuevo conocimiento y nuevas perspectivas. En el ámbito del diálogo interreligioso, las ideas de Spinoza han abierto posibilidades completamente nuevas. Si todas las tradiciones religiosas desarrollan sus textos sagrados a través de procesos humanos similares, si todas expresan aspiraciones espirituales universales en lenguajes culturalmente específicos, entonces no tenemos bases para diálogo y comprensión mutua que trascienden afirmaciones de exclusividad doctrinal. Organizaciones como el Parlamento de las Religiones del Mundo, iniciativas de diálogo interreligioso en universidades, proyectos de traducción e interpretación cruzada de textos sagrados, todos operan implícitamente sobre fundamentos conceptuales que derivan del trabajo de Spinoza.
te das cuenta de que cuando líderes religiosos de diferentes tradiciones se sientan juntos a discutir valores compartidos, cuando reconocen que sus diferencias doctrinales no impiden colaboración en cuestiones de justicia social y bienestar humano, están aplicando principios que Spinoza había articulado hace siglos. En el ámbito de la ética, las ideas de Spinoza también han demostrado relevancia contemporánea extraordinaria. Su argumento de que la moralidad puede basarse en comprensión racional de la naturaleza humana más que en comandos divinos arbitrarios, ha influido en el desarrollo de la ética secular moderna. Filósofos morales como Peter Singer, Martha Nussbaum y Alasdair MacIntyre han desarrollado sistemas éticos que, aunque diferentes en detalles, comparten la convicción spinociana de que podemos derivar principios morales válidos de la comprensión cuidadosa de qué contribuye realmente al florecimiento humano. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos en un mundo pluralista, donde personas de diferentes tradiciones religiosas y personas sin tradición religiosa particular necesitan encontrar bases comunes para la vida cívica? Los insights de Spinoza sobre ética natural proporcionan recursos conceptuales para este proyecto urgente. En el ámbito de la ecología, las ideas de Spinoza